Ok, vamos a comenzar. Imagino que otras personas van llegando Sí, de a poco, ¿no? ¿Ustedes están estudiando el PAN también o no? no. No aquí, no afuera. Tuvimos cuando estaba todo el grupo, Sí. 2 veces por semana, pero ahora ya no tenemos más. Ah, ¿Qué cosa? Ellas dos creo que van a empezar. ustedes van a empezar el PAN. ¿Con quién? ¿Con la Maranaba? No sé con quién. Sí, Bueno, seguro. seguro. Me va a Ok. poner rico. Seguro con ella. Ok. Sí. Todo, ala. Bueno, habíamos comenzado con el Pirkei Avot. Mejor. La semana pasada estudiamos algo del Lag BaOmer, por eso lo interrumpimos un poco, pero estamos en Pirkei Avot. Y habíamos estudiado el tema del que Moshe quiso el Torah Sinai, se la entregó a Yoshua, de Yoshua a los Kenim los Nevi'im a Anshe Knesset Agdolah, y ellos dijeron 3 cosas. Habíamos visto ya esa primera Mishnah. Vamos a estudiar ahora el capítulo 1, la Mishnah 2. Capítulo 1, Mishnah 2, que es el tema que vamos a ver ahora. Shalom, shalom. La Mishnah dice así, ustedes ya la tienen ahí para que tenga delante el Pirkei Avot. Está en el Sidur, pueden verlo dentro del Sidur. Normalmente aparece, como se lee en estas fechas. Dice así, Shimon HaTzadik allá mi Shirei Knesset Agdolah. Shimon HaTzadik fue uno de los últimos de la Anshe Knesset Agdolah. O sea, de este grupo que se formó cuando Am Israel volvió a Eretz Israel con los últimos profetas, hasta la aparición de Shalom, hasta la aparición de los Sugot, las parejas de Jajamim, estuvieron ahí los Anshe Knesset Agdolah. Y uno de los últimos, no el último, pero uno de los últimos, fue Shimon HaTzadik, que está enterrado acá, por aquí cerca. ¿Qué cosa que ver? Estuvieron ¿Por qué en en la Keber, Alba se va a su porque se llama Shimon Beshimon. Que el nombre tiene como... Que obvio, se llama Shimon, quiere decir que hay una repercusión, hay una reencarnación o tzotzot de uno en el otro. Primero fue él, obviamente. Shimon HaTzadik fue primero que Rabbi Shimon Bar Yochai, él fue después, vivió después. Vamos a hablar un poco de él ahora. Y Shimon HaTzadik él dijo 3 cosas. ¿Ven? 3 cosas que son muy importantes. Número 1, él dijo que el mundo se mantiene sobre 3 amudim, o sea, sobre 3 columnas, sobre la Torá, que es el estudio de la Torá, sobre la Avodá, que se refiere a la Avodá en el Betamikdash, o sea, los sacrificios, y en Gimilut Hasadim, y en hacer Gesed, en hacer bondad con los demás. ¿Okay? Eso es lo que él dijo. Para poder entender un poco más la Mishnah, tenemos que entender también quién es Shimon HaTzadik. ¿Okay? ¿Quién es Shimon HaTzadik? En el Tanaj, pero antes del Tanaj les tengo que leer lo que traen los comentarios, los comentaristas, porque esto es lo importante en el tema. Rabbeinu Ovadia, ustedes saben que el Pirkei Avot, que nosotros estudiamos, tiene varios comentaristas. Tiene Rashi, Rabbeinu Yonah, los más importantes son Rashi y Rabbeinu Yonah, que es el que normalmente más se estudia. Pero también hay otro comentario que es el de Rabbi Ovadia de Bartenura. Rabbi Ovadia de Bartenura, que se conoce como Bartenura. Y él trae muchas explicaciones parecidas a las de Rashi, parecidas a las de Rabbeinu Yonah. Y después hay muchos más. ¿Okay? También el Hafetz Haim tiene explicaciones del Pirkei Avot, es bastante amplio. Y Rabbeinu Ovadia dice así, Rabbeinu Ovadia de Bartenura dice, cuando habla de Shimon HaTzadik, que dice Meshearei, él quedó de los últimos, Metu Kulam, murieron todos los Anshe Knesset Agdolah, Benishtayera a Kabbalah Beyado, y se mantuvo la Kabbalah, o sea, el paso de la tradición, por medio de él. ¿De quién? De Shimon HaTzadik. Behu, él, Shimon HaTzadik, era Cohen Gadol, allá Cohen Gadol, Ahar Ezra,
y él recibió ¿de quién? De Ezra. De Ezra a Cohen. ¿Okay? Así dice Rabbi Obadia de Bartenura. Ahora, esto es una sheela. Esto también que dice Rabbeinu Obadia también lo dice el Rambam. El Rambam dice que Shimon HaTzadik estudió de Ezra a Cohen. El gran problema es que Shimon HaTzadik es más o menos del siglo II antes de esta era y Ezra es 300 años antes, más o menos, casi 300 antes de Shimon HaTzadik. Entonces, ¿cómo es posible que Shimon HaTzadik haya estudiado con Ezra a Cohen? Es un poco complejo cómo ocurrió. ¿Bien? Y de eso hay que hablar también un poco, pero para eso vamos a tratar de entender cuál es la historia. ¿Okay? Hay un pasuk en el profeta Nehemia. Nehemia es uno de los profetas del Tanaj, ¿okay? Y ahí hay un pasuk. Y el pasuk habla de los jajamín que habían en la época en que Am Israel volvió a Eret Israel. Hay una cantidad de jajamín. Y el pasuk dice así, ¿ok? El pasuk dice, había un jajam que era Cohen Gadol, que se llamaba Yoshua ben Yehotzadak. Yoshua, un Cohen Gadol se llamaba Yoshua. Ustedes van a encontrar a este Yoshua en varias haftarot, que a veces se leen en Shabbat y aparece, en alguna de ellas en el día aparece Yoshua Cohen Gadol. Se llama Yoshua Cohen Gadol. Y Yoshua Cohen Gadol tuvo un hijo, que también fue Cohen Gadol, que se llamó Yehoyakim. Yehoyakim fue su hijo. Este Yehoyakim tuvo otro hijo que se llamó Eliashib. Después de Eliashib otro más que se llamó Yehoyadá. Después otro más que se llamó Jonatán. Después otro más que se llamó Yadúa. Y hasta ahí llevamos 6 generaciones. Y después de Yadúa hubo otro más que se llamó Jonio. ¿Algunos fueron reyes o no? No, todos fueron Kohanim Gedolim. No, reyes no, estos son de la tribu de Leví. Reyes solo pueden ser de la tribu de Yehudá, sí, pero en la época de los Hashmonaim hubo reyes que eran Kohanim, pero todavía no llegamos a esa época. Shimon HaTzadik es antes de todo esto. Entonces hay 6 generaciones desde que llegaron a Eret Israel de vuelta hay algunos reyes hasta él. que tienen los mismos nombres. Qué bueno, pero los nombres se suelen repetir, ¿no? ¿Bien? Bueno, entonces hay 6 generaciones desde que llegaron a Eret Israel, que es el Cohen Yoshua. Yoshua Cohen Gadol es alguien muy importante. Hasta Shimon HaTzadik pasaron 6 generaciones, o sea, hasta Jonio, que era el padre de Shimon HaTzadik. Lo que me interesa acá para entrar en la historia es lo siguiente. Jonio, si esto anótenlo, él era el padre de Shimon HaTzadik. Jonio, se llamaba así, con Het, que en Jonio. Het Nun Yud Vav. Jonio. ¿Okay? Entonces estaba Jonio y él tuvo un hijo que se llamó Shimon, que es el que nos importa acá, ¿okay? Que es Shimon HaTzadik. Shimon HaTzadik tuvo 2 hijos. Uno que se llamó Shim'i, Shim Mem Ain Yud, Shim'i, y otro que se llamó Jonio, como su abuelo. ¿Okay? O sea, como el padre del padre. ¿Okay? Y Shim'i es como su nombre. Shim'i y Jonio. Tuvo 2 hijos. Shimon HaTzadik fue Cohen Gadol por 40 años. Él fue Cohen Gadol más o menos 40 años, un gran tzadik. Y cuando va a fallecer, él en esos momentos se pasaba la Keuna Gdolá del padre al hijo. Él decidió que su hijo Jonio tenía que ser Cohen Gadol. Sin embargo, el primogénito era otro, pero él prefirió a Jonio porque era un Talmid Jajam más grande. ¿Bien? Simplemente. Y se produjo una discusión entre los 2 hermanos cuando él falleció. Cuando Shimon HaTzadik falleció, se produjo una discusión entre los 2 hermanos y bastante larga, pasaron muchas cosas, hasta que finalmente Jonio se va de Eret Israel. Jonio se va para que no lo expulsen o para que no lo maten, etc. Se va de Eret Israel a Egipto, a Mitzrayim. Llega a Mitzrayim y ahí en Mitzrayim él construye otro Bet HaMikdash. Construyó otro Bet HaMikdash.
¿Bien? Igual que el Bet HaMikdash que había en Jerusalén, él construyó otro allá en Egipto, que se conoce en los libros como Beit Jonio, la casa de Jonio, o sea, el Bet HaMikdash que construyó Jonio. Pero estuvo mal hacer eso. ¿Cómo? Estuvo mal hacer eso. Oh, entonces hay toda la Gemara aparece un diún completo, si estuvo bien, si estuvo mal, si se puede, si no se puede, si está permitido, si está prohibido, etcétera, etcétera. Para entrar en el tema, si está prohibido asur o está mutar, va a depender de una pregunta. Va a depender de la pregunta si cuando Am Israel volvió a Eret Israel, volvieron de vuelta a Eret Israel, la tierra de Israel volvió a ser santa. Y por ese motivo, el monte del templo vuelve a ser santo o no, porque cuando se destruyó el primer templo, toda la tierra de Israel, incluyendo el monte, perdieron su santidad. ¿Me comprenden? Y por lo tanto se podía construir un altar para Hashem en cualquier lugar del mundo después de esto, porque no había ninguna prohibición ya. Como cuando antes Antes de la construcción del templo era así. Antes que el templo se construyera, se podía construir altares, Mishkan en cualquier parte. ¿Quién? Bamot, hasta que se construye el Bet HaMikdash, el primero. De ahí ya no se pudo, estaba prohibido. Pero cuando se destruyó ese templo, la santidad desapareció. ¿Ok? Desapareció esa santidad, el pueblo se fue. Entonces toda la tierra de Israel y el monte del templo quedaron sin santidad. Ahora, volvieron después de 70 años, reconstruyeron el Bet HaMikdash. Es el segundo que normalmente se ve en casi todos los dibujos. ¿Que no eran iguales? No eran iguales. No había O sea, el que diferencia. nosotras conocemos es como es el segundo. Normalmente el que ustedes han visto es el segundo. Ese dibujo no está bien hecho, pero... ¿Y cómo era el primero? Así es lo mismo, simplemente para otro lado. La puerta estaba para el otro lado, no para el lado donde está el ¿Y cótel. cómo era el primero? El primero era más o menos parecido, pero no tenía 4 columnas, sino solo 2 a la entrada. Entonces le aparece en el Tanaj cómo se ¿Los construyó. dibujos de hoy se sacan de algún lado? Del Tanaj, vas a leer el Tanaj y ahí... En el Tanaj no dice cómo era exacta. El Tanaj dice cómo era el primero sí, está cada detalle, el detalle. segundo, cualquiera de los dos. No, el segundo no aparece en el Tanaj, el segundo es anterior, está en la Mishnah, está escrito en la Mishnah Masechet Midot. ¿Cómo era? ¿Qué? Una Mishnah, el Masechet Midot, ahí dice cómo era de alto, de bajo, de largo, etc. Terumá, que está escrito todo como era el Bet HaMikdash. En Mishnah Masechet Midot. Las Midot son las Midot del templo, del segundo. No, pero El primero está escrito en el libro de los Reyes. En el libro de los Reyes ahí está escrito. Ahí está escrito cómo era exacto el primer Bet HaMikdash, cómo era de alto, de largo, etc. Todo ahí. Bueno, pero el tema es que cuando se destruye el primero, la santidad desaparece. Vuelven otra vez, construyen el segundo. Y el segundo se destruye también. ¿No? Cuando estaba el segundo Bet HaMikdash, había una she'elá si la santidad había vuelto o no. ¿Me siguen? Si había vuelto o no. Si tú dices que la santidad volvió, entonces las bamot están prohibidas. Y por lo tanto lo que hizo Jonio es un pecado. ¿No? Pero si me dices que la santidad no volvió, entonces eso quiere decir que el Mikdash en Jerusalén o el Mikdash en Egipto eran lo mismo. ¿Por qué no volvería? Una bamá y una bamá. ¿Me siguen? ¿Por qué no volvería la Kedusha? Por varios motivos. Hay varios motivos por los cuales puede ser que no volvió la Kedusha. Y pero si tuvieron shut de construirlo, se supone que... ¿O no? Jonio también tuvo el shut de construir en Egipto un templo para Kadosh Baruj Hu. El templo no era Avodah Zarah, Hasbe Shalom. En la casa de Jonio no era para Avodah Zarah en Israel, era para Hashem. No, porque como lo habían echado, él construye en otro lado. No, bueno, en una época Israel hacía... Se llevó Kohanim y todo, hacían Korbanot, igual que en Jerusalén. Israel hacía Avodah Zarah para Hashem, pero igual estaba mal. No, pero él no hacía Avodah Zarah, en esa época ya no había Avodah Zarah. ¿Y qué hacía? Korbanot, Lo mismo que en en Jerusalén. Lo mismo que en Jerusalén. Y al parecer no era el único, parece que había otro lugar más donde también se hacía lo mismo. O sea, ocurrían los mismos milagros que ocurrían En el segundo templo no hubo milagros, ninguno. No hubo ninguno. Entonces, todo lo que ustedes saben de milagros y todo eso es el primero, porque estaba la Kedushá ahí. Entonces, ¿qué tenía el segundo templo?
Que es una obligación cumplir la Torah. Los sacrificios, pero por ejemplo, decían que los kelim se absorbían en el piso y no había mal olor y todo eso en el segundo. Eso no, en el segundo no pasaba. ¿Y cómo sabían que en el segundo estaba bien? La Shekhinah. Claro, Porque hay Torah, ya estaba escrito en la Torah. entonces, En la Torah, en la Mishnah, está escrito que hay que construir un templo de esta manera y hay que traer corbanot todos los días. Es una obligación, entonces ¿Y en tú el no puedes tercero no va a haber? cumplirla. ¿Cómo? En el tercero va... Dejemos el tercero todavía de lado, pero recién estamos preguntando si Vamos con el a hablar segundo del hubo tercero. Kedushá o no. No. Si Jonio construyó su templo ahí en Egipto, en el Cairo, y ya lo encontraron, ya saben dónde está. Encontraron el Bet Jonio, está en el Cairo, en un lugar que se llama hasta el día de hoy Tal al-Yahud, la montaña de los judíos. Así lo llaman los egipcios hasta el día de hoy. Ahora, si él lo hizo y en la Gemara no dicen que está mal, entonces entendemos que los que opinan así, opinan como Jonio de que no había Kedushá. Y por lo tanto se podía construir Bamot. ¿Me comprenden? Según esa opinión de que no había Kedushá. Ahora, no todos están de acuerdo con eso. Hay quien opina que sí volvió la Kedushá, puede ser que no toda la Kedushá y por eso no habían tantos milagros como había en el primer templo, pero que de alguna u otra manera había cierta Kedushá en el monte. ¿Bien? Ahora, puede ser que la Kedushá que había no es suficiente para prohibir las Bamot. ¿Me comprenden lo que digo? Porque digamos que para prohibir las Bamot se necesita Kedushá 100%. Y puede ser que en el segundo templo había Kedushá 50%. No toda la Kedushá, sino una parte nada más. ¿Ok? Esa Kedushá del 50% es lo que prohíbe entrar, por ejemplo, al monte del templo impuro. ¿Me comprenden? un montón. Prohíbe entrar impuro, pero puede ser que no prohíba Bamot. Prohíbe entrar impuro al monte, pero no prohíbe Bamot. ¿Me comprenden? Entonces puede ser que el diun sea así. ¿Ok? Entonces, Jonio siguió con su templo por muchos años, por lo menos unos 200 años más, casi hasta el principio de esta era, hasta que el templo desaparece allá en Egipto. Desapareció después de que se destruyó el templo en Jerusalén. O sea, el segundo templo en Jerusalén se destruyó en el año 70 y el templo de Jonio debe haber sido en el 110, 120 más o menos que se destruyó. Duró un montón. Duró bastante, sí, casi 200 años más o menos. Entonces fue un tema, ¿ok? Esto es una cosa. Ahora, después se destruye el segundo templo y la pregunta es si la Kedushá sigue existiendo o no en Eretz Israel y en el monte del templo hoy día, por ejemplo. ¿Me comprenden? ¿Qué pasa hoy? ¿El monte santo sí o no? Es la misma pregunta. Solamente que ahora la pregunta Si hoy en día es Kadosh, es si hoy día es santo o no. o sí. ¿Bien? Si no era santo en la época en que había un templo, porque Jonio hizo otro en Egipto, entonces Kol Sheken que hoy día tampoco. Y entonces, ¿por qué cuando Jacob fue, Sí. Hashem le dijo que se saque Pero los Jacob, ¿qué tiene que ver Jacob? Estamos hablando de hoy día. Porque antes, en ese momento tampoco Sí, pero en había ese momento Beit era Hamikdash. santo, pero ahora ya no. Hoy en día no es. No sé, estamos planteando la pregunta. Jacob no es una pregunta porque pasó en esa época. Para mí ¿Entiendes? sí, santo. Durante la primera, el digo primer que sí, templo, en ese hubo un momento. templo y era santo. Para ¿Bien? mí es santo. Por eso no se podía construir una bamá en ninguna parte. La persona que la hacía estaba Hayab No, mitad. yo estoy diciendo que antes de que se construya el primero, ¿Qué? ya había Kedushá en ese lugar. Sí, pero no había todavía un templo. No. O sea, era una jumbra de Jacob que le dijo a Hashem que sacara los zapatos, que no durmiera en ese lugar, y etcétera, También porque etcétera. él es santo y la tierra es como que... Najón, pero digamos que, además hay quien dice que eso fue en otro lado, Bijlal, eso pasó en otra parte, que se llama Betel, no era ahí, sino en otro lado, que el monte se fue hasta allá, y después se fue un sueño, no me llame. De todas maneras, a nivel alajá, las Bamot se prohibieron cuando se construyó el primer templo. Alajá, o sea, la alajá seca, cuando se construyó el primer templo, las Bamot están prohibidas. ¿Me comprenden? Cuando estaba en Mishkan en Shiloh, no, se podían hacer Bamot en otro lado. Cuando estaba en Gibón tampoco. Mucho tiempo, casi 200 años de que ellos llegaron a Eretz Israel, el templo no se construyó. Cuando se construyó el templo, ahí quedaron prohibidas las Bamot. Se destruyó el templo, las Bamot otra vez quedaron permitidas. Se construyó el segundo templo, Sheila, pregunta, ¿tiene santidad o no tiene santidad? ¿Me siguen? Entonces sobre eso hay un diún.
¿Qué despertó la pregunta? Jonio y su templo en Egipto. Según, no era el templo de Avodah Zará, no era para Avodah Zará, sino que era para Hashem. Pero estaba bien o estaba mal, hay quien opina que estaba mal y hay quien opina que estaba bien porque no había santidad. ¿Okay? Ahora se destruyó el segundo templo. Hoy día, después de que se destruyó el segundo templo, ¿el monte tiene santidad? ¿La tierra de Israel tiene santidad? ¿Sí o no? Ahora es la Sheela. La pregunta no es lo que nosotros pensamos, lo que la halajá dice, ¿no? Bueno, pero ahora vemos si la halajá dice lo mismo. Si la halajá dice lo mismo o no. ¿Quién? Bueno, la pregunta es, ¿qué significa, por ejemplo, que la tierra de Israel tenga santidad? ¿Cuál es la nafkamina? ¿Qué nos importa a nosotros si es santa o no? Pues tiene que tener algún tipo de nafkamina en la halajá, en lo que yo hago, ¿no? Que dependiendo de eso hay cosas que puedes hacer Por ejemplo. que no. Por ejemplo. Que lo material como lo llevamos con el piso. Uy, te fuiste muy lejos. Tienes una cabalista acá. No, pero ¿cuál es la más de más? En lo que hago día a día, ¿qué me implica si la tierra es santa o no es santa? El acercamiento allá. ¿El qué? Tiene que ver con Shemitah y todo. Por ejemplo, que se cumple O Shemitah sea, o no. si la tierra tiene O Kedushá, sea, entonces hay entonces- mitzvot que sí se pueden hacer. Hay mitzvot que estamos, no que se pueden, que estamos obligados a hacer. Que Kamubán, por ejemplo, Shemitah, Yovel, Trumot, Maserot. Todo eso depende si la tierra es santa. Si la tierra no es santa, no. Solamente si la tierra es santa, se hace. ¿No? Igual es verdad lo que dice. Yo había pensado Por en... ejemplo, el Esa es la Vio santidad que- de la tierra. Vio que hay rabanim que dicen, por ejemplo, que no podemos subir a Arabait. ¿Quién? Entonces yo pienso que si hay rabanim que no permiten es porque entonces la ya sigue estando ahí. Vamos a llegar. Pero primero, ¿Eretz Israel es santa o no es santa? Sí. Sí. ¿Cuál es la prueba? Seguimos haciendo la... De que hacemos Shemitah, de que ahora no se puede comer cualquier tipo de verdura. Ustedes ya saben cómo se manejan las cosas con Shemitah, que se sacan Trumot y Maaserot, que no sé qué hay que comer después de que se sacó el Trumot y Maaserot. Eso es lo que implica que la tierra sea santa. ¿No? Bueno, para la sorpresa tal vez de muchos, esas mitzvot nosotros las cumplimos de Rabanán, no son de Oraita. No son mitzvot de Oraita, sino de Rabanán. Los sabios decidieron que se van a cumplir esos mitzvot en Eretz Israel. Ah, yo pensé que Hashem dijo. No, Hashem dijo, pero Hashem dijo cuando la tierra es santa. Si la tierra no es santa, entonces los sabios deciden que a pesar que la tierra no sea santa, igual las cumplimos. No me gusta. Hashem ¿Quién? dijo, pero los Rabanam dijeron tipo que cuando Una no jumbra, es- que incluso Está que bien. la tierra no sea santa, pero se van a cumplir las mitzvot como si la tierra fuese santa. Pero hace poco se tiene ¿Comprenden? que cumplir si es santa. ¿Quién? Nahum, Badai, es No, de no está Oraita, bien, se llama como de que Oraita. No, pero si no es, no se que cumple. Rabanam No, dijo, Rabanam que tienen para- fuerza para hacer una Ya jumbra. sé, pero entonces significa que la tierra no es santa. Eso es lo que Para mí que significaría. sí, pero Hay que una sola ahora opinión, no. hay una sola No estoy de opinión, acuerdo. hay una sola opinión que dice como tú que la tierra es santa y por eso todo lo que cumplimos es de Oraita. La gran mayoría de las opiniones opinan que no. No, ¿Quién? pero Puede es ser. para mí. Porque otra vez, O sea, me estoy desilusionando no mucho. tienes que ilusionarte de nada, la halajá es así. No, a ver, Malazos. o sea, uno lleva... Igual la Shekinah No. No permitiría todos los ¿Quién? Najón, pero la realidad es que, Igual el coto o sea, sigue uno, estando acá. uno sabe que... Sí, Najón, Beseder, no, yo no dije que no. Esto es Eretz Israel, ¿qué? Es Eretz Israel, el Malazot, ¿quién? Pero hoy no es entonces. Igual sigue siendo más santa que otros países. ¿Quién? O sea, Oh. la Kedushá, o sea, Israel es un país más. No, la tierra, el país que tiene que ver, son dos cosas distintas. Una cosa es el país, La otra tierra cosa es es la el tierra. país. No necesariamente, no necesariamente. Hay país y hay tierra y en el caso de Israel es todo tan complejo, bueno, mal hace. Los Yehudim somos un poco complicados en todas las cosas, no es tan payot. Pero no tiene que ver con algo emocional, eso es lo que les quiero decir. Que hay unas cosas que son alajá. La alajá es, hoy día, que Trumot, Maserot, Shemitah, por ejemplo, Yovel no se hace, porque es un poco más complejo hacerlo, entonces Jajamín decidieron que Yovel no, pero Shemitah sí. De Shemitah depende Trumot u Maserot, porque los Trumot u Maserot se van sacando según el año de Shemitah en el que estemos. No sé si estudiaron el tema o no, pero depende de eso, ¿ok? Los Jajamín tienen fuerza para decidir que el pueblo judío que vive en Eretz Israel van a cumplir las mitzvot atruyot baaretz, porque ellos decidieron que las van a cumplir.
Por ejemplo, mux y todo eso son cosas aumentadas a las cosas de la Torah. Los jajamín decidieron. ¿Puedes tomar un lápiz en Shabbat y moverlo de un lado a otro? No, es un pecado. Pero en la Torah en ningún lado está escrito que sea un pecado. Está un pecado escribir. Los jajamín dijeron que sí, punto. ¿Me comprenden? Por lo tanto, no puedes comer hoy día sin sacar maaser, porque estás pasando una mitzvah de Rabanán, que es muy, pero muy importante. Es como pasar mux. ¿Okay? O sea, entonces cuando dicen que en Israel se deberían cumplir las mitzvot y afuera se cumplen solo para no perder la costumbre, entonces hoy en día tampoco en Israel estamos cumpliendo las mitzvot por estar en Israel, sino también por costumbre, porque si no tiene la santidad que tenía antes, entonces es lo mismo. Por ejemplo, si se hace Shemitah solo porque Rabanán pusieron también, como dicen las mitzvot, fuera de Israel no hay que cumplirlas, entonces ahora como tampoco tiene santidad, estamos cumpliendo mitzvot. Ok, eso de que fuera de Eretz Israel no se cumplen las mitzvot, sino para recordarlos todas las mitzvot que no tienen que ver con el guf, con el cuerpo de la persona. ¿Cómo cuál? Por ejemplo, las mitzvot tienen que ver con el cuerpo de la persona, se cumplen en cualquier lugar del mundo. Brit Milá se hace en todas partes del mundo, no porque estás en Israel o no. La mitzvah de Nidá se cumple en cualquier lugar del mundo, no tiene que ver si estás aquí o allá. El Shabbat también se cumple en cualquier lugar del mundo, aquí o allá. Las mitzvot de las que se está hablando que cumplimos en Jutz La'aretz para poder recordar que las tenemos que cumplir en Eretz Israel, generalmente son el resto de mitzvot que no tienen que ver con el cuerpo de la persona o Shabbat. ¿Okay? Por ejemplo, Kibud Av Va'em, las mitzvot Ben Adam Lejaveró, de esas mitzvot tenemos que acostumbrarnos a hacerlas para después, Bezrat Hashem, cumplirlas dentro de Eretz Israel de Orait. ¿Cómo es que no hay Kedusha hoy? No entiendo. Todo. Entonces, vuelta otra vez con el tema. Estoy re triste. ¿Hasta acá claro? ¿O por lo menos más o menos claro? Ok. Es por eso que, y esto va a hacerlo más complejo aún, cuando volvieron los Golim de Babel, en el año, cuando volvieron después de los 70 años, hubo lugares donde ellos, los Rabanim, decidieron esto es Eretz Israel a pesar que no tenga Kedushá. Y se van a cumplir acá las mitzvot que tienen que ver con Eretz Israel. Porque esto no es de ahora nada más, esto es de entonces. ¿Okay? Y esto no. Entonces, hay lugares dentro de Eretz Israel, por ejemplo, donde no es necesario cumplir Shemitah. Por ejemplo, no, Eilat está fuera de Eretz Israel. Por ejemplo, la Arabá, lo que está al norte de Eilat, no se cumple, no es necesario. Porque no es parte de Eretz Israel con respecto al tema. O Bet Shean, todo el sector de Bet Shean o todo el sector de Aza. Todo ese lugar no tiene din de Shemitah. Tú puedes ahora, en este momento, sí, hoy en día, puedes sembrar, plantar, hacer todo lo que quieras. Y algunos lugares en el Golán también, que no hay cascas. ¿Y el resto de Israel puede comer de ahí? Sí, por supuesto. Tú vas a ver que en veces está escrito Arabá Dromit. No sé si saben de todos los exerim que hay para Shemitah. Hay un montón. Ok, digan a la Rabanit que les enseñe, que un rab que les enseña, por ejemplo, hay Arabá que se llama Arabá Dromit. La Arabá es una parte de Israel que queda abajo. Dromit, del sur, ese lugar no tiene din de Shemitah. Entonces ahí siembran, plantan, cosechan y trabajan normal. ¿Ok? O los que vienen de Bet Shean. A veces está escrito Bet Shean. Eso quiere decir que no tiene ningún din de Shemitah. ¿Puede ir a Arabait? Entonces, ¿qué pasa con el Arabait? Entonces, los sabios lo que han dicho es que es una duda si la Kedushá de Eretz Israel se volvió cuando el pueblo volvió. ¿Por qué hubiéramos pensado que no? Porque no todo el pueblo volvió. Volvieron partes, no todos. Entonces hubiera vuelto todo el pueblo, aunque hubiera habido después Jurbán, la Kedushá se hubiese mantenido. Pero como no volvieron todos, entonces al parecer la Kedushá no se mantuvo, pero eso no quiere decir que no haya Kedushá. Hay, pero no en grado tal como había entonces. Y esa Kedushá implica, por ejemplo, que en Arabait, en el monte del templo, a pesar que puede ser que la Kedushá que existía en el primer templo no existe hoy, pero de todas maneras hay Kedushá como para no ingresar allí si estamos impuros, de impureza de muertos, que es lo que tenemos hoy día. ¿Me comprenden lo que dije? Sí. O sea, que nosotros, como no hay para Adumá, no se puede hacer purificar a las personas de muerto, entonces el área del monte del templo está prohibido ingresar. ¿Y un goy puede ir? Menos aún. Obvio que no. ¿Y entonces por qué Hashem deja que haya una mezquita ahí? Porque hay libre albedrío en el mundo, ¿no?
Vamos a rezar Besrat Hashem para que eso desaparezca. No quiere. Que Kadosh Baruj Hu da libre albedrío a las personas, ¿no? Entonces, el área del templo tiene una kedushá que impide a nosotros ingresar si estamos impuros de muerto. No todo el templo tiene los mismos niveles. Hay lugares donde la kedushá es más fuerte, hay lugares donde es menos fuerte y hay lugares donde en Bijlal no existe. Pero como no sabemos exacto los límites, las personas se pueden equivocar y caminar un poco más allá y un poco más acá, etc. Entonces, la Rabbanut Rashit prohibió ya por los años 20, hace casi 100 años atrás, prohibió que un judío ingrese al área del templo, al monte del templo. Igual hay gente que sube. Ok, Hay rabanín que dicen que sí. Entonces, hay personas que discuten con el Psak Halajá de la Rabbanut Rashit, que discuten con los rabanín que dijeron que no. Entonces, hay otros rabanín que dicen que sí. Entonces, ¿qué se hace en este momento? Pero le tienes que preguntar a tu rab. Rab, el Kotel es Kadosh. El Kotel es Kadosh cuando tiene din de Betagneset, y todo Betagneset se llama Mikdash Meat, entonces es como un Betagneset, por lo tanto tiene Kedushá de Betagneset. Y no pueden rezar ahí juntos hombres y mujeres, por ejemplo. En ningún lado. Tiene que haber, no. por eso, porque es como un lugar donde se reza, entonces tiene que estar separado. Pero, o sea, la tefilá de cualquier persona en el Kotel, ¿tiene más kedushá que en un Beit HaKnesset o no? ¿O es No, lo mismo? es lo mismo, es lo mismo con ¿Y dónde es más? Betagneset. Sí, o sea, hay una segula de ir 40 días al cótel y si no puedes ir, puedes ir a la sinagoga 40 días. No, porque es como un Betagneset, solo que eso es la muralla que rodea el monte del templo, no la muralla del templo, sino la muralla que rodea el monte del templo, una de las 4. Que antes de entrar a un Beit HaKnesset también debería ser netilá, como agua fuera del Kotel. Hay quien hace así, que no. Pero entonces, y dicen, el que Rachel es más... No, aquí Rachel no está enterrada Rachel, simplemente. Ahora, claro, entonces, ¿cómo es el tema? Simplemente... Me redecepcioné. ¿Por qué? Porque yo siempre pensé como que, por ejemplo, el Kotel como que todo tiene una kedushá mucho más fuerte que en tiene una cualquier otro kedushá que lado. cualquier otro lugar, eso es obvio que tiene una kedushá mayor que cualquier otro lugar. Pero La no pregunta no eso es es lo nafkamina para qué. ¿Entiendes? O sea, tiene kedushá, bueno, ¿y eso qué? O ¿Qué sea, no es que tiene la kedushá? Shekhinah Hashem está ahí. ¿Verdad? Y la Shekhinah de Kadosh Baruj Hu está en todas partes del mundo. Pero no en el mismo nivel. Najón, aquí está mucho más, obvio que es mucho más alta. Bueno. Obvio que es más alto acá que en el 11, Pashut, ¿no? Sin embargo, allá también, si vas y rezas, obviamente que vas a tener la Shekhinah delante tuyo. Ahora acá está mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque los sabios de Israel, tienen fuerza que a Kadosh Baruj Hu les dio, por ejemplo, para decir que hay un año de Shemitah. O sea, ¿te imaginas lo que eso significa? Que son los sabios de Israel los que le dan la Kedushá a la tierra de Israel. Y eso es un nivel muy, muy alto. Ninguno puede decir algo así mayor que ellos. No estamos hablando de los de ahora, eso es una cosa que viene ya de mucho tiempo. Hoy en día no tenemos ese nivel de Jajamín. No siempre está el nivel de Jajamín, bajaron las generaciones un poco más, pero digamos que se mantiene, todavía Kadosh Baruj Hu nos sigue acompañando en ese punto. ¿Okay? Entonces, claro, es una cosa muy, muy simple. Probablemente la misma kedushá que había en el primer templo no existe ya y por lo tanto no hay milagros como hubo. Y esto llevó a que Jonio pensó que la kedushá no era la que prohibía las bamot y se fue a Egipto, hizo su templo allá y estuvo ahí hasta más o menos el año 100. Sobrevivió el templo de Jonio. ¿Okay? Mientras que en Jerusalén el templo duró hasta el año 70. ¿Claro? En Babel también se construyó un templo de todos los días. En Babel los judíos no, ahí comenzaron a construir lo que se llamó Mikdash Me'at, o sea, un pequeño templo que es la sinagoga. Y hay algunas que construyeron con piedras del primer Betamikdash, que se mantienen hasta el día de hoy. La Betagneset del Ben Ish Chai, donde él enseñaba, es una de las Betagneset que se había construido con piedras que habían traído durante la expulsión del primer templo. Entonces tiene piedras del primer Betamikdash. No, porque si la Kedushá se fue. Las piedras no son santas porque son por sí mismas. Las piedras son santas porque Kadosh Baruj Hu lo hizo. Ellos lo trajeron como recuerdo y Okumat Nefesh para lamentar el hecho de que
había estado esto en otra parte y ahora lamentablemente está donde está. Ustedes saben que las paredes de la ciudad vieja, ahora la muralla de la ciudad vieja está hecha con las piedras del templo. Eso que ustedes ven ahí del segundo. Que lo que ustedes ven ahí son las piedras del templo. ¿Del segundo? Del segundo, ¿qué? El cótel, ¿no? Como del cótel, sí, son las mismas piedras, si se van a dar cuenta son así, pero también del edificio que estaba adentro probablemente son las mismas, van a dar cuenta que son las mismas piedras. Hay unas piedras que están incluso con una especie de marco, como talladas, están cuadradas con un marco. Esas son piedras del templo Mamash, esas son las del Bet HaMikdash Mamash. ¿Cuántos sharim son de los Yehudim hoy? ¿En la muralla? Sí. No, creo que, bueno, entramos por Shar Yafo y por Shar Ashpot y Shar Tzion, 3. ¿Bien? De las que existen hoy día. Ahora la muralla es de hace 400 años atrás, no es más vieja. ¿Bien? Pero las piedras con que la hicieron los árabes eran piedras que estaban ahí tiradas, que son las piedras del templo. Y por eso es que van a ver que son parecidas a las piedras del cótel. ¿Me comprenden? Entonces, le más hoy día subir al Arabait, como les dije, hay una prohibición por la impureza de muerto. Aunque hay diferentes niveles de pureza e impureza en el monte, como no sabemos exactamente los límites, ustedes saben que hay mucha discusión dónde Bijlal estaba el Bet HaMikdash. Hay quien opina que está donde hoy día está la cúpula esa de los árabes, una que está que es como de oro. Sí. Hay quien opina que el templo estaba ahí. Hay quien opina que estaba más al norte y hay quien opina que estaba más al sur. No se sabe exacto en qué lugar exacto estaba el Bet HaMikdash. Entonces no era tan grande. No, el Bet HaMikdash no, el sector no es tan grande. No es tan ¿Cómo grande. entraba tanta gente? Porque era un eso. Eso es el primero. El segundo era bastante grande. Pero había la explanada del templo, del monte del templo, es el Shetach de por lo menos 36 campos de fútbol. Wow. No, es bastante grande. Es un montón. 36 campos de fútbol es lo que abarca todo el monte arriba. ¿Bien? ¿Podemos hablar del Mashiach en algún momento? Sí. Ahora, los árabes lo llenaron de edificios y cosas, llenaron de mugre por todas partes. Entonces, por eso es que se ve como chico, pero eso no había nada. En la época del Bet HaMikdash II, eso era simplemente una explanada gigante y el Bet HaMikdash en un lado. Y gente que entraba y salía, se entraba por un lado, salía por otro, estaba todo muy ordenado. Entonces podías hacer tu corbán e irte. ¿Bien? Entonces eso hacía que mucha gente viniera. ¿Bien? Entonces era el Bet HaMikdash de Zerat Hashem, primera vez y a menos que cada uno lo construya, todavía es de día, el Bet HaMikdash no se construye de noche, entonces todavía hay día se puede construir. ¿Okay? Entonces volvemos a Shimon HaTzadik. Clara la Tkufa, él vivió en la época del segundo Bet HaMikdash, en la época en que Am Israel no tenían independencia, sino que estaban bajo el control de los persas. Los persas eran los que los controlaban. Y los persas ponían a alguien como gobernador del pueblo judío que había en Eretz Israel. Normalmente era el Cohen Gadol, el que gobernaba. Él no gobernó, a él no le gustó eso, entonces había otra persona que gobernaba, él era Cohen Gadol, nada más. ¿Ok? Akshav. Shimon HaTzadik era una persona muy especial. La Gemara trae 3 sipurim, 3 historias sobre Shimon HaTzadik, que es muy importante entenderlas para entender lo que él dijo. ¿Ven? La primera historia es la historia del Nazir que vino del sur. El Nazir que vino del sur. Así se llama la historia. ¿De qué trata? Es importante que lo recordemos. El Nazir que vino, ¿sabes lo que es un Nazir? Que hace el voto de no cortarse el pelo, no tomar vino, etc. ¿Qué? Bueno, eso se llama un Nazir. Y ocurrió un día, estaba Shimon HaTzadik en el Bet HaMikdash y vio que vino un Nazir a terminar su voto. El voto del Nazir se toma por meses, 1 mes, 2, 3, una cantidad de tiempo. Cuando termina, lo que tiene que hacer es ir al templo, llevar un sacrificio y le tienen que cortar todo el pelo. De arriba abajo lo dejan pelado, sin ni un solo pelo, incluso las cejas y las pestañas, nada. Como al Cohen. ¿Quién? Como fue al principio a los Kohanim. ¿Cómo es Rablo del Nazir? ¿Cómo dijo que se llamaba la historia? El Nazir que vino del sur.
porque él venía del sur. Entonces un día llegó un nazir, trajo su corbán y lo raparon entero, de arriba a abajo. También el cuerpo, Todo. No queda un solo cabello en el cuerpo. Toman todo el pelo, lo ponen en el lugar donde van a quemar el corbán. O sea, va junto. Wow. Se pone eso ahí en la madera y se quema junto con el corbán. Esa es la halajá, ¿no? La recién la van a estudiar en algún momento. Bueno, vino el nazir, lo vio Shimon HaTzadik, y este nazir era como se veía muy bien. Entonces se acercó Shimon HaTzadik donde el muchacho, y le preguntó, ¿qué fue lo que te llevó a ti a querer raparte tu cabello que se ve tan bonito? Se veía con rastos, no rastos, sino con rulos, era con rulos así, se veía muy bien. Entonces le preguntó qué fue lo que viste o qué fue lo que te pasó, que quieres raparte, quedar ahora así como, no sé, como una gallina antes que la vayan a matar, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue hacer el Corban Hatat? ¿Quién? El Corbán ese fue a hacerlo, entonces cuando vio esto le preguntó ¿por qué? Entonces el nazir le contó qué fue lo que pasó. Le dijo, mira, yo soy un pastor del sur, en el Darón, por eso se llama el nazir que viene del Darón, y un día yo pasé al lado de un estanque de agua, donde yo llevaba a beber a mis ovejas, y me vi en el agua. Y me encontré tan hermoso que decidí empezar a hacer pecados, por lo tan hermoso que yo me veía. Se vio, pero espectacular. Y dijo, bueno, entonces yo voy así, entonces voy a ser el Latin lover del lugar. Y antes de pensar un momento, inmediatamente se dio cuenta y dijo, ¿por qué me estoy dejando llevar por el Yetzer Hara? O sea, ahí decidió hacer el voto de Nazir, de dejarse crecer el pelo para que cuando lo corten se vea horrible. ¿Pero había hecho cosas malas o No había pensado? No alcanzó, solamente pensó, solo lo pensó. Solamente lo pensó, y porque lo pensó, hizo el voto de ser Nazir y después de raparse así para que no se vea, para no verse bien. ¿Bien? Entonces cuando Shimon HaTzadik lo escuchó, le dijo a Shereja por lo que acabas de hacer y que aumenten personas como tú en Israel. Y él comió de ese corbán, porque Shimon HaTzadik no comía jamás de los corbanos de los Nezirim. Él nunca comía de los corbanos de los Nezirim. Él podía hacerlo porque es Kohen Gadol, pero nunca comía porque él pensaba que la gente a veces no lo hacía con mucha cabana. Claro, y ahora lo vi que sí. Y con él, cuando vio lo que pasó con él, se dio cuenta que sí, fue la única vez que él comió un corbán de un nazir. O se dio cuenta que la persona Bemet se había arrepentido de un pensamiento, ni siquiera hizo nada malo, de un pensamiento, Entonces ahí comió. Esta es la primera historia de Shimon HaTzadik. Que entendieron la historia, ¿no? A pesar que esta misma historia está en otros lugares, pero dentro de Am Israel este es el fin de la historia, este es el punto central para enseñar este tema de Musar. ¿Bien? Hay otra historia de Shimon HaTzadik que tiene que ver con otra situación. Había en Grecia, esta es la historia de Shimon HaTzadik y Alejandro Magno. En Grecia había un filósofo, se llamaba Aristóteles, y él tenía un alumno que se llamaba Alejandro Magno. Y Aristóteles siempre solía mandar a su alumno, a Alejandro, a diferentes lugares porque quería que investigara todo lo que pasaba en el mundo. Y cualquier cosa extraña, cualquier cosa diferente, le pedía que se la mandara a él. Entonces cuando Alejandro, por ejemplo, llegó a la India y vio los monos, que en Grecia no había monos, y vio a hombres pequeñitos, pensó que eran seres humanos, así, entonces agarró unos 20 o 30, se los mandó a Aristóteles para que los mirara, los viera, si eran unos. O cuando veía peces raros, cosas extrañas, también las agarraba, las ponía y se las mandaba a Aristóteles para que él viera. Entonces Aristóteles tenía como una especie de museo y cosas de todas partes del mundo. En uno de sus viajes, Aristóteles le dijo a Alejandro, yo sé que los judíos tienen libros de Jochma, libros de sabiduría. Entonces anda a Jerusalén y dile al Kohen Gadol que me las mande. Así le dijo Aristóteles a Alejandro.
Y Aristóteles vino hasta Jerusalén, y en ese momento el Cohen Gadol era Shimon HaTzadik. Ahora, Aristóteles obviamente no venía a pedir nada, Alejandro, no es que él viniera a pedir algo, él iba a conquistar, si no quería entregarte los libros, no importa, te los agarro, me los llevo. Entonces, era un general, no era una persona demasiado diplomática, era un conquistador. No se olviden que Alejandro conquistó al mundo cuando tenía 34 años, todo el mundo que se conocía lo tenía en sus manos. Entonces vino para acá y se estaba acercando con su ejército a Jerusalén. Entonces Shimon HaTzadik entendió que estaban peligrando, que había un peligro. Entonces, ¿qué hizo? Shimon HaTzadik se vistió con la ropa del Cohen Gadol, con el pectoral, el hoshen, con toda la diadema, toda la ropa del Cohen Gadol, y de noche fue a recibirlo hasta el Har HaZeitim. Salió del templo con una caravana de Kohanim, o sea, Kohanim, que salían todos con antorchas, y salieron en una especie de caminata hasta el Har HaZeitim, y ahí se encontraron con Alejandro. Cuando Alejandro lo ve, ya cerca de la mañana, vio al Cohen Gadol que venía con una cantidad de personas, todos con antorchas. Reconocía la historia. Lo ve, entonces Alejandro se bajó de su caballo y se arrodilló delante de él. Entonces, bueno, ahí le preguntaron ¿por qué estás haciendo esto? Entonces él dijo que cada vez que él veía a esta persona, la imagen de esta persona, en sueños antes de una batalla, él siempre triunfaba. Entonces no sabía quién era, y ahora entendió quién era. Era el Cohen Gadol Shimon HaTzadik. Esta es la otra historia, para que vean qué clase de persona era. Porque Kadosh Baruj Hu quiso que en algún momento se encontraran. O sea, ya Kadosh Baruj Hu le puso esta idea a Aristóteles en Grecia para que Alejandro viniese. Kadosh Baruj Hu ordena todo para que al final algo pasara en un punto. ¿Bien? Entonces fue un acontecimiento y bueno, pero de todas maneras la historia continúa. Sí. Alejandro le dijo, mira, yo sé que los Yehudim tienen libros de Jochma, etc. Entonces Shimon HaTzadik le dijo, sí, si tú quieres te los vamos a entregar, lo que tú quieras. No, había muchos libros, él lo podía pasar. Pero le dijo, tengo otra cosa más para ti, le dijo Shimon HaTzadik. Entonces Alejandro le preguntó qué cosa. Le dijo, en el Tanaj que nosotros tenemos, en los libros santos que nosotros tenemos, apareces tú mencionado. ¿En serio? Sí, le dijo que aparece mencionado él. Y lo llevó hasta el Bet HaMikdash, lo llevó hasta un lugar y le abrió el libro de Daniel. Y en el libro de Daniel está escrito sobre Alejandro. ¿Y qué dice? Dice que va a venir Alejandro. Dice que va a venir Alejandro. ¿Quién? Que va a venir Alejandro. Se quedó muy sorprendido Alejandro con eso y fue una cosa muy impactante. O sea, que no era Pashut. ¿Esa gente sabía que la Torah era Emet o no creían en eso? ¿Quién? ¿Alejandro o Aristóteles? Cualquiera de los dos. No, depende. Yo creo que Alejandro no, pero se sorprendía de ciertas cosas. ¿Me entiendes? O sea, una persona puede que no crea nada, esté muy alejado, pero de repente viene y dice, ¿sabes qué? En este libro de que he escrito hace 1000 años aparece que vienes tú y estás acá. O sea, cualquiera se sorprende, ¿no? Cualquiera se puede decir, eso no quiere decir que se va a convertir, ni que va a hacer nada, ni va a cambiar. Pero saber como que... Ahora, parece que Aristóteles sí sabía un poco más, o entendía un poco más, porque fue él el que armó todo esto en Grecia. Es que tantas ideas hoy en la cabeza que tenían para mí que no les entraba. Puede ser, mejor que... No, porque no eran tipo filosofía y todas esas cosas raras. Nahón sí, pero era inteligente, no era gente tonta. Entonces, a veces yo creo que se sorprendían, pero seguían con lo de ellos, porque si no había que cambiarlo todo. Y no todo el mundo está dispuesto a cambiar todo. Pero ellos mismos basaron todas sus leyes y de los judíos. Después, sí, pero eso empezó en ese momento. Por ejemplo, Alejandro murió, ustedes saben que Alejandro murió muy joven en Babilonia, no se sabe si lo envenenaron, si se murió porque comió una cosa que está podrida, quién sabe, nadie sabe exactamente por qué se murió, pero se murió. Y quedaron 2 generales a cargo de su imperio. Uno fue Seleuco, que quedó con Siria, todo lo que es Siria y Grecia, Turquía, todo eso quedó en manos de uno que se llamaba Seleuco, que de ahí viene Antíoco, el de las persecuciones en Hanukkah. Y otro se llamaba Ptolomeo,
que él tomó África y todo el norte de África y Egipto. Se llama Ptolomeo. ¿Okay? De Ptolomeo va a venir, por ejemplo, Cleopatra, que es la nieta o bisnieta de este Ptolomeo. Y este Ptolomeo, cuando estaba en Egipto, él le pidió al Cohen Gadol, no Shimon HaTzadik, había otro Cohen Gadol, entonces, este Ptolomeo, no, el hijo de este Ptolomeo, que le tradujeran la Torá al griego. Entonces con eso se empezó a traducir la Torá al griego. Ahora Alejandro hizo muchas cosas en el Eretz Israel, ahora no es el tema, estamos hablando de Shimon HaTzadik, pero hizo muchas cosas acá en ese momento que él vino. Akshav. Esto entonces es la historia de Alejandro y Shimon HaTzadik. Hay una Agadá, es una Agadá, nadie sabe si es exactamente clara o no, que dice que una de las cosas que Alejandro le pidió a Shimon HaTzadik, que todos los niños que nacieran en ese año en Jerusalén se llamaran Alexander, igual que él. Y de ahí en adelante el nombre Alexander ingresó como un nombre tradicional judío. ¿Es verdad? ¿Okay? Wow. Hay muchos Yehudim que se llaman Alexander, Alex, o en la derivación ashkenazí, Sender. Ah, Sender. Sender es Alexander es como la derivación del nombre. ¿Cómo Alexander Magno? Claro, ¿cómo fue que se Estamos llamaba hablando de él. Alexander Magno? Alejandro le dijo. Estamos hablando de Alejandro Magno, que en hebreo se dice Alexander Mogdon, o Alex, Alexis, Alexa, Alexia y todas las derivaciones. ¿Cómo fue que se originó que dijeron que Alexander tiene que ser? Porque Alejandro le dijo a Shimon HaTzadik que quería que todos los niños que nacieran ese año en Jerusalén se llamaran Alexander, igual que él. Entonces como que ingresa, es la Agadá, que ingresó el nombre ese dentro del pueblo judío. Ya empezó después a muchas derivaciones. ¿Okay? Incluso una reina muy famosa de la época de los Hashmonaim se llamaba Alexandra, ¿okay? Que era una tzaddik, una Shlom Tzion, una mujer que era muy tzaddik. Entonces se puede poner ese nombre como si fuera de la Toire. Hoy día no se acostumbra tanto a poner, aunque hay rabinos que se llamaron Alexander, pero bueno, incluso hay una Hasidut, me parece, que se llama Hasidut Alexandre. Si no mal no recuerdo, porque vienen de un lugar que se llamaba Alexander, no por Alejandro Magno. ¿Okay? Ahora, hay otra historia más sobre Shimon HaTzadik que es importante conocerla, que es la siguiente. Había en la misma época en que él fue Cohen Gadol, hubo un rey. Ya les dije que en la época en que él estuvo de Cohen Gadol no teníamos independencia, estábamos bajo la tutela de los persas. ¿Okay? Entonces, y los griegos todavía no habían comenzado, los griegos comenzaron recién con Alejandro, por eso casi al final de la época de Shimon HaTzadik. ¿Qué historia es esta? Es la historia del Tselem, que querían que pusieran una estatua en el Bet HaMikdash. Querían que pusieran una estatua en el Bet HaMikdash y salió una Gezerá, el emperador persa quiso que pusieran la estatua de él en el Bet HaMikdash. Y si no, iba a matar a todos, iba a matar a todos los judíos, iba a ser todo un jurbán. Entonces todos se fueron donde Shimon HaTzadik, le dijeron, mira, el rey este se llama, de un nombre bien raro, se llamaba Gascalagas, así se llamaba. Nos trajo esta que será, ¿qué hacemos? Entonces Shimon HaTzadik les dijo, voy a hacer tefilá. Ingresó a hacer tefilá, se le apareció a Shimon HaTzadik un malaj que le dijo que el rey había muerto. Y que ya la caravana que traía el Tselem, que traía la estatua esta, la podían detener. Y así fue como detuvieron la caravana y finalmente no llegaron a poner el Tselem en el Hal. Fue un milagro que Hashem le hizo a Shimon HaTzadik por lo tzadik que él era. No entiendo, ¿lo mató? Sí. No, Hashem mató al rey y así se terminó la Gezerá. ¿Okay? Ahora, por las tefilot de Shimon HaTzadik probablemente haya sido por él. Porque como era muy tzadik, Akadosh Baruj Hu escucha lo que el tzadik dice. ¿Okay? Estos son tres, Bekitsur, hay muchos más pratim, detalles, pero esos son tres de las historias que aparecen en la Gemara sobre Shimon HaTzadik. Debido a esto, es que encontramos que en el Pirkei Avot, Shimon HaTzadik dice que hay tres cosas sobre las que el mundo está basado. ¿Najón? O sea, el mundo se para sobre tres amudim. ¿Najón? Uno es el amud de ¿qué? De la Torá. Uno es el amud de la Torá, que
que es, no, la historia del Nazir es otra cosa. ¿Cuál es la Torá? ¿Qué significa que el Amud es la Torá? Que la Jochma de Israel es la Torá. La segunda. Por lo tanto, es la historia de Alexander. Claro. Porque sin la Torá, si no hubiese sido por la Torá, tal vez los griegos, Alexander nos hubiese hecho desaparecer, no le hubiera importado de nosotros. Sin embargo, nos honró por la Torá que teníamos. Entonces la Torá mantiene al mundo, incluso en ese sentido, muy muy simple. El goy que sabe de cosas espirituales no sabe, pero por lo menos si saben que Am Israel es un pueblo muy jajam, que tiene mucha jojma, es un punto con el cual pueden respetar. ¿Comprenden? Eso significa que la Torá se para sobre la Torá, que el mundo se para sobre la Torá. Después, el mundo se para sobre la Avodá, el trabajo en el Bet HaMikdash, pero tiene que ser taor, tiene que ser puro. No puedes poner un selem, una estatua en mitad del Bet HaMikdash. Esta es la historia del rey que quería poner una estatua en el templo y que Baruch Hashem no se logró. Entre paréntesis, es importante conocerlo justamente por esto. Uy, se dio vuelta. Ahí hay papel. Hoy día nosotros no tenemos abodá en el Bet HaMikdash, no hay templo. Mejor Bezrat Hashem que haya, pero no hay. Entonces explican los Jajamín, hay un pasuk que dice Uneshalma parin sefatein. O sea que hoy día, a pesar que no tenemos templo, ¿qué es lo que está en vez de los korbanot? Las tefilot. O sea, las tefilot son nuestros korbanot. Pero hay que hacerlas sin que haya un selem, sin que haya una estatua metida allí. O sea, tiene que ser pura. ¿Me comprenden? Sin desviarse a cosas de Avodah Zarah. Sino que tiene que ser un servicio a Hashem Yitbaraj neto, sin otros intereses. ¿Me comprenden lo que digo? Sí. Por ejemplo, lo alenu, hoy día hay, en cada Rosh Hodesh, si ustedes van al Kotel, hay un grupo ahí de mujeres que van porque se ponen tefilim y quieren leer el Sefer Torah y una serie de cosas así. Si uno se pone si ponemos a preguntar Bemet si lo que están buscando es servir a Kadosh Baruj Hu más profundamente o están tratando de hacer una provocación. O ser más feminista. ¿Qué? Najón, porque si es por acercarse más profundamente a Kadosh Baruj Hu, entonces yo pensaría que estarían frente al Kotel las 24 horas del día leyendo Teilim. ¿Najón? Esas son las Nashot Kotel. ¿Cuáles son las mujeres del Kotel? Las que están todos los días en el Kotel. Pero estas mujeres aparecen una vez al mes, solamente una vez al mes. En Rosh Hodesh, y justamente para provocar algún tipo de expectación, y llevan salamim, llevan camarógrafos, y llevan periodistas, y están buscando a ver qué religioso las ofende o dice algo o no permite. Entonces tú te das cuenta que están haciendo como una especie de teatro, una provocación. ¿No? Entonces eso es lo que tenemos que aprender, que Shimon HaTzadik nos dice que la abodá tiene que ser pura, o sea, tiene que ser neto tefilá. Si quieres rezarle a Hashem, le rezas a Hashem, por Hashem, no para que te vean. Incluso dejemos las mujeres del Kotel de lado, ¿okay? Incluso una persona que hace tefilá tiene que hacer tefilá neto por Hashem y no empezar a moverse como un lulav para que todo el mundo vea que se concentra mucho en tefilá. ¿Okay? O gente que se levanta a veces muy muy temprano a rezar con netz y despierta toda la midrashá porque todas tienen que saber que ya se levanta a hacer tefilá con netz, por ejemplo. ¿Okay? O miles de cosas por el estilo. No creo que sea el caso, pero en las yeshivot a veces pasa. A uno se le ocurre que quiere hacer tefilá con netz, entonces a las 5 de la mañana despierta a todos para que todos sepan de que se levantó a hacer tefilá con netz ajama. Eso es como poner la estatua dentro del ejal, ¿no? Y Shimon HaTzadik dice, no, abodá, sea total y absolutamente neto Hashem. Y lo último es Gemilut Hasadim. ¿Qué es Gemilut Hasadim? Es pensar en el otro, no en ti. Y ese es el ejemplo del Nazir. El Nazir, cuando se dio cuenta que había empezado a pensar en él y había empezado a ponerse a él como el centro de todo, dijo, no, voy a hacer algo que me devuelva otra vez al centro correcto, que es vivir para los demás y no vivir para mí.
¿Bien? Pero si ustedes se dan cuenta, la mayoría de las personas, y no siempre lo sabemos, no siempre lo entendemos, pero la mayoría de las personas que viven para satisfacer sus placeres, para satisfacer todo lo que es lo pasional, generalmente son gente muy egoísta. O sea, viven para ellos. El otro es simplemente un medio para satisfacerse. No es la persona con la que tú quieres construir tu vida y por lo tanto cada uno tiene importancia, dos personas construyen algo juntos, sino que piensa que el otro es como un medio simplemente para satisfacerse, ¿no? Esa es la maud, por ejemplo, de una violación. ¿Qué es eso? Eso, ¿no? O cualquiera de estas cosas es eso. ¿Por qué? Porque hay gente que vive solo para sí mismo. Cuando el Nazir, este muchacho, se dio cuenta de que estaba cayendo en eso, dijo, me voy a cortar el pelo, después de un mes me van a dejar rapado entero, completo, le quitan las cejas, todo. Wow. Queda como una especie de monstruo. ¿Te vuelve a crecer ese pelo? Sí, por supuesto, Najón, sí, pero no inmediatamente. Claro. Pero como para poder volver a agarrar, sino quedar bajo el Yetzer Hara. Un Nazir que después, o sea, que termina su Nezirut, ¿Quién? ¿puede volver a empezarlo o es solo una vez? No, puede hacerlo cuando quiera. Hoy en día no se puede. Hoy día no existe esa Nezirut de tiempo pequeño porque no hay templo, entonces no se puede traer, llegó el rap, no se puede traer corbán, como no se puede traer corbán, entonces no se puede hacer la Nezirut de tiempo pequeño, pero si una persona puede hacer un voto de ser Nazir, entonces para toda la vida. ¿Un voto de qué? De Nazir. Sí, Adolam. Pero eso es para toda la vida. ¿Qué es eso? Toda la vida. Que no se corte nunca. Nunca se va a cortar el pelo, nunca va a beber vino, nunca va a ponerse zapatos de Las uñas cuero. tampoco se podía. No, las uñas sí se puede cortar. ¿Qué? Las uñas no se puede cortarlo. ¿Para nunca el pelo? No se corta nunca el pelo. Existe gente así. Yo una vez conocí a un nazir, estaba en un cole en una Increíble. parte y llegó un nazir, una persona que había ¿Para hecho qué? voto de Porque nazir. es para no tipo amarte tanto. Porque probablemente quizás en ¿Sabes, qué Shmuel? cayó, en qué cosas estuvo, entonces decidió ser nazir. Shmuel fue Nazir toda la vida. Shmuel Anaví, no sé si Shmuel fue nazir, no, Shmuel fue nazir. No sé, creo que sí. Shimshon fue nazir. Shimshon también. Shimshon, sí, Shimshon. Por ahí, Bueno. esa Nezirut se llama No es que Nezirut Haná le Shimshon, es de dijo toda la a vida. Hashem- No es Haná, esa es otra historia. ¿Bien? Hashem le dijo a Haná que su hijo iba a estudiar Torah. No sé si Shmuel era La nazir. mamá también le dijeron que no tome vino. No tome vino, a ella, porque iba a ser nazir desde el Beten. Esa Nezirut de toda la vida se llama Nezirut Shimshon. Es la única que existe hoy día. Se lo cortó la mujer y así perdió la fuerza. Que Najón, pero no fue por culpa de él. Que no fue por culpa de él que pasó eso, que ni además Akadosh Baruj Hu quería algo allí, bueno, es una suguía entera. Claro, entonces el por qué Shimon HaTzadik Dafka dice estas tres cosas, porque hay tres historias en la Gemara que nosotros podemos conectar con las cosas que él dice. Y así, de aquí en adelante ustedes van a empezar a ver que cada uno de los sabios que dice algo es porque algo está detrás. No es simplemente que obvio que son cosas de Jochma, pero hay algo más profundo en cada una de las cosas que ellos han dicho que tienen que ver normalmente con cosas que suceden en esos momentos. ¿Okay? Solamente para terminar, bueno, después de esto viene la Mishnah número Gimel que habla de Antignos Ish Soho, ¿bien? Del que vamos a empezar a hablar la próxima semana en Blineder. Tenemos todavía clases el Sí. miércoles, ¿no? Porque Shavuot es... Faltan creo que 2 semanas. No, la ¿Es el próxima. Shabbat? Próxima semana Shavuot. Sí, el Shabbat, ¿no? No, el domingo. Un día después, son 2 días. ¿Ok? Todo, Bezrat Hashem, entonces nos veríamos la próxima semana. Gracias.